Llega a Santa Rosa Radio TV, un espacio diferente. Hablando claro, con el mejor análisis de la coyuntura nacional e internacional, entrevistas exclusivas y comentarios que marcan la pauta del día. Soy Lucho Claros y los invito a seguirnos en este nuevo programa, donde la verdad y la reflexión van de la mano. En Santa Rosa Radio TV, Hablando Claro, tu espacio de información y opinión. Ahora, sintoniza nuestra señal. Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. A través de los 1500 AM y 105.1 FM. Cono Sur. Y en simultáneo por la televisión. Cable Bantel en el canal 350. Cable Vitel en el canal 27. Y en Vitel 360, con una cobertura a nivel nacional. Telecable Monsefú en el canal 8.6. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. En todo el Perú, son las 8 de la mañana. Desde este lunes 1 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, llega a Santa Rosa Radio TV, un espacio diferente. Hablando claro, con el mejor análisis de la coyuntura nacional e internacional, entrevistas exclusivas y comentarios que marcan la pauta del día. Soy Lucho Claros y los invito a seguirnos en este nuevo programa, donde la verdad y la reflexión van de la mano. En Santa Rosa Radio TV, Hablando Claro, tu espacio de información y opinión. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos listos aquí en Santa Rosa Radio TV, Hablando Claro con Lucho Claros. Les doy la bienvenida a este último programa de esta primera semana. La primera semana de este programa, como venimos mencionando, esta ventana plural, abierta para que usted pueda recibir importante información y también comparta con nosotros entrevistas de personajes destacados, de personajes políticos sobre todo que están postulando, tienen la intención de postular para las elecciones del próximo año del 2026, que sin duda van a ser muy importantes teniendo en cuenta la actual coyuntura que estamos viviendo en nuestro país. Estamos en instantes, ya vamos a estar en vivo y en directo con Carlos Spa, quien es precandidato del partido Sí Creo, conocido periodista, conductor. También ha trabajado, digamos, como en el tema de dirección de comunicaciones de algunas instituciones importantes, en fin. Y ahora él está impulsando pues su candidatura rumbo a la presidencia de la República. Así que sin duda tiene propuestas importantes que compartir con todos nosotros y vamos a estar con él en unos instantes más. Ha llegado puntualísimo, ha llegado súper puntual Carlos Espada, así que en unos instantes más estaremos con él. Pero mientras tanto, como siempre, saludamos a todos nuestros seguidores. Los invitamos a que se sumen a esta transmisión en vivo a través de nuestro canal en YouTube, Santa Rosa Radio TV, y también en nuestra plataforma en Facebook. En ambas plataformas usted nos ve en este momento en vivo y en directo, y como siempre los invitamos para que puedan hacer las consultas al invitado del día, en este caso a Carlos Spa, las preguntas, las interrogantes que tengan para él, alguna opinión, algún comentario, también por supuesto es válido. Aquí de inmediato lo vamos a estar difundiendo y le vamos a hacer las preguntas o le vamos a trasladar sus preguntas de primera mano a Carlos Spa para que él le pueda responder a usted a través de Santa Rosa Radio TV. Es muy importante para nosotros la interactividad que se genera entre esta ventana de opinión o ventana informativa, desde Hablando Claro, con todos ustedes, porque nos importa obviamente saber lo que usted está pensando, lo que usted opina, cuál es su expectativa de cara a todo este proceso que ya se ha iniciado
para lo que será conocer pues a nuestras nuevas autoridades para el próximo año. Pero también reiterarles, como siempre, que no solamente tenemos transmisión streaming en vivo, sino también estamos en la radio, por supuesto, medio tradicional para Santa Rosa. Estamos en los 1500 de la AM y también en el 105.1 de la FM para Lima Sur. Y estamos además a través de 8 canales de cable en todo el territorio nacional, en Lima Norte, en Lima Sur, en Lima Este, en la zona del Norte Chico, en Huacho, Guaral, Vegueta, en Lima Este, también en Moncefú, en Chiclayo, en La Selva, también por supuesto a través de Vitel Canal 27 y Evelyn SAC 4.11. Así que cobertura total para Santa Rosa Radio TV y nuestra página web también, por supuesto, ¿no? Y además de nuestra cuenta en Instagram y en TikTok. Somos un medio multiplataformas, así que ahí tiene todas las alternativas para que pueda seguir esta transmisión. Bien, vamos a ir con algunas noticias importantes, como siempre acostumbramos al inicio. Y esto que tiene que ver con una decisión que ha tomado el Congreso, ¿no? En la jornada de ayer y que tiene, directo beneficiario en el sentido de los maestros, ¿no? De los jubilados, de los docentes jubilados y cesantes. A ver, el Pleno del Congreso ha aprobado en la jornada de ayer en segunda votación el aumento de pensiones para docentes jubilados y cesantes. De lo que se ha conocido, esta propuesta aprobada por el Parlamento va a beneficiar o beneficiaría a 162.000 maestros, ¿no? Adultos mayores, por supuesto, la mayoría de ellos. Y atención porque a raíz de esta situación su pensión pasaría de 800 soles a 3.300 soles. Esto de acuerdo a la nueva escala remunerativa, ¿no? La que está, digamos, ejecutándose en estos momentos. Pero esto obviamente va a ser enviado al Ejecutivo para que pueda aprobarlo, o en todo caso observarlo. Ayer se dio esta jornada, 66 votos a favor. Finalmente el Pleno aprobó en segunda votación este dictamen para que los docentes jubilados y cesados puedan recibir una remuneración equivalente a lo que percibe un maestro en la primera escala magisterial, que es 3.300 soles. Así que hay pronunciamientos ya en ese sentido del secretario general del SUTEP, ¿no? Lucio Castro, que ha saludado esta decisión del Parlamento, considerándola como una decisión justa, ¿no? Ya que los docentes adultos mayores, los más ancianos, digamos, son los que reciben las peores pensiones del Estado, según ha dicho Lucio Castro. En fin, así que vamos a seguir comentando toda esta situación. Quizás, Maricielo, para la semana que viene abordamos ya en detalle este tema, podemos traer algunos invitados también en ese sentido, ¿no? La congresista Flor Pablo es la que ha estado impulsando este tema, podemos hablar también con Lucio Castro sin duda y con algún otro representante también del gremio o de este sector de maestros cesantes que se van a ver beneficiados pues por esta situación. Otra información también con la que hemos amanecido, que en este caso sí es negativa, es este nuevo atentado, pues que se ha producido con explosivos en Trujillo, ¿no? Se ha logrado la captura de un sospechoso de este atentado, ¿no? En la parte norte de nuestro país. Nuevamente, entonces, Trujillo ha sido remecido por este feroz ataque, ¿no? Incluso se señala por parte de la policía que se ha logrado hasta el momento detener a un sujeto de nacionalidad venezolana, quien ha reconocido que recibió 200 soles por movilizar a la persona que finalmente dejó el explosivo en este punto del país y que ha causado pues nuevamente daño y zozobra, por supuesto, en este punto. En medio pues de estos enfrentamientos entre estas organizaciones criminales, hace algunas semanas ocurrió algo parecido, también ustedes recordarán, lo comentamos aquí por supuesto también en Santa Rosa Radio TV. Bien, ahí está la información entonces que estamos compartiendo con ustedes a raíz de esta situación. Ocurrió puntualmente en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, esto en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo. A raíz de este ataque, 2 casas quedaron inhabitables y otras 28 han resultado afectadas también
por esta detonación. Bien, ahí está el tema. Todavía, sin duda, es materia de investigación por parte de la Fiscalía y también de la Policía Nacional. Bien, mientras invitamos entonces a Carlos Spa para que pueda ingresar ya al set de Hablando Claro, los invitamos nuevamente a ustedes para que puedan ya ir planteando sus preguntas, sus consultas para él y podamos ir dándoselas o compartiéndoselas aquí de primera mano para que él pueda ir respondiendo sin duda a esta importante participación de ustedes aquí con nosotros día a día a través de Hablando Claro. Bien, mientras eso ocurre, les recordamos, a ver Maricielo, si puede ingresar ya Carlos Spa, por favor. Mientras eso ocurre, les recordamos que estamos en sintonía, en vivo y en directo, a través de Bantel 350, cobertura en Lima Norte, en Los Olivos, San Martín de Porres, Carballo, también en Cable Sur 84, en la zona de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín, Pachacamac. También estamos en TV Milenio 41.7 en la zona de Huaycán, Ate Vitarte, Santa Anita, Chaclacayo, Chosica, Ricardo Palma. También Megatel 25.6 en Huacho, en Huaral, en Vegeta. También estamos a través de Cable Cifotel 36, cobertura en Lima Este, en Cañete, en Lunahuaná. También, por supuesto, en Telecable Monsefú 8.6 en la zona de Monsefú, en Chiclayo. Y cobertura nacional a través de Vitel, el canal 27, y Evelyn Sac 4.11 en la cobertura en la zona norte de nuestro país. Bien, hacemos una pausa rapidísima y venimos ya con Carlos Spa aquí en vivo en Santa Rosa Radio TV. Volvemos. Desde este lunes 1 de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, llega a Santa Rosa Radio TV, un espacio diferente. Hablando Claro, con el mejor análisis de la coyuntura nacional e internacional, entrevistas exclusivas y comentarios que marcan la pauta del día. Soy Lucho Claros y los invito a seguirnos en este nuevo programa, donde la verdad y la reflexión van de la mano. En Santa Rosa Radio TV, Hablando Claro, tu espacio de información y opinión. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida a través de los 1500 AM y 105.1 FM Cono Sur y en simultáneo por la televisión Cable Bantel en el canal 350, Cable Vitel en el canal 27 y en Vitel 360 con una cobertura a nivel nacional. Telecable Monsefú en el canal 8.6. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. Bien, seguimos en vivo, estamos en vivo nuevamente aquí en Hablando Claro. Nos agarró la conversación en la previa con Carlos Spa. Carlos, bienvenido. Ya estamos listos aquí en Hablando Claro. En Radio Santa Rosa, muy contento. He escuchado mucho acerca de la radio, sé que tiene una muy buena sintonía. Sí, claro. Así que me siento muy contento de estar aquí en tu programa. Y Carlos, gracias. Somos un medio multiplataforma y lo que estamos impulsando aquí es que la gente se conecte en vivo, por supuesto, con la transmisión y te pueda hacer las preguntas que ellos quieren también, claro, y nosotros claro. Te la trasladamos de inmediato y tú mismo, como si se calientito, se las contestas. ¿Está Muy bien, con mucho Esa va a gusto. ser la dinámica también, así que con la ayuda de nuestra productora nos avisa de inmediato cuando tengamos las preguntas y las vamos formulando y tú vas respondiendo. A ver, Carlos Spa, precandidato del partido Sí Creo. Es correcto. Bueno, hay un cronograma, primero hay que hablar de que hay un cronograma electoral que todos tenemos que cumplir. Claro. Se van cumpliendo las etapas, se cumplió la etapa primero de las alianzas que se cerró,
Se acaba de cumplir la etapa de las elecciones internas, que tienen que los partidos decir qué modalidad de elecciones internas van a tener. ¿Y cómo van ustedes en eso? Nosotros vamos a tener elecciones por delegados. Ajá. Eh, El 30 de noviembre es la fecha es correcto. de elecciones, ¿no? Sí, sí, Internas, ¿no? sí, es ok. verdad. Y bueno, y a partir de ahí va a haber la proclamación de los candidatos, de la plancha presidencial, de los candidatos al Congreso, senadores, diputados, y en ese momento ya todos podrán empezar a hablarse como candidatos, ¿no? Y presentarse como candidatos. Mientras tanto, todos somos precandidatos. Correcto, correcto. Bien, a ver, hay muchos temas sin duda por conversar, pero te propongo uno, a ver, A ver. la corrupción. Ujú. ¿Consideras que es, digamos, el El principal del Perú. problema, lo más complicado que tenemos, más enraizado en nuestra sociedad, bueno, más allá del tema político puntualmente o no? El principal problema del Perú es la corrupción, Ujú. efectivamente. Es un problema transversal desde el punto de vista horizontal y transversal vertical. Horizontal porque cubre todos los estamentos del Estado, del Poder Ejecutivo, y es vertical también porque va desde el Poder Ejecutivo, gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos municipales. Correcto. Bien, a ver, ya tenemos la primera pregunta. A ver, Maricielo, ahí está, gracias a nuestra producción. A ver, Yasmín Conde, gracias Yasmín por participar con nosotros. Dice, ¿cuál es su principal propuesta para construir un país más unido y con menos polarización política? Importante, polarización política, buen término. Qué buena pregunta, muchas gracias. Yo creo que la principal tarea, la principal misión que tienen los políticos que creen realmente en la democracia y los que creen en un Perú moderno con una prosperidad compartida, es en lugar de estar agudizando las brechas sociales a través de la intervención corrupta de diversos actores de la política nacional, es tratar de acercar a los peruanos. Y ese acercamiento de los peruanos se da a través de medidas concretas. Las medidas concretas que nosotros planteamos es, en primer lugar, secar el pozo de la corrupción. En segundo lugar, promover un real y, articulado programa de conectividad y de infraestructura. Revisar el proceso de la regionalización, o sea, de la falsa regionalización, para poder asegurar educación de calidad, salud de calidad y agua para todos, y impulsar una política efectiva de seguridad ciudadana, de lucha contra la criminalidad. De esa manera vamos a lograr acercar a todos los peruanos, para que todos los peruanos se sientan que tienen igualdad de oportunidades y para que todos los peruanos se sientan que pueden participar en un proceso de prosperidad compartida y de un país moderno para todos. Correcto. En ese punto que has mencionado de la falsa regionalización, a ver, explícanos, que al final nunca se aplicó, ¿no? Porque lo que rige es el tema de los departamentos, ¿cierto? Así Tal está cual. dividido, pero al final Claro. no funciona tampoco. Es así. Lamentablemente, durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo se impulsó un proceso de regionalización Así es. de manera muy acelerada y de manera populista, porque la regionalización de lo que se trataba era de integrar a 3 departamentos, un departamento de la costa, uno de la sierra y uno de la selva, y lo que hizo este proceso de regionalización fue simplemente la departamentalización, o sea, 24 regiones en las cuales se transfirieron una serie de atribuciones y de presupuesto, y lo único que se ha logrado ha sido transferir los vicios del centralismo limeño a las capitales de cada uno de los departamentos. Y que al final en algunos temas puntuales también ni siquiera funcionan, ¿no? Porque, claro, ya tenían, digamos, las propias regiones o departamentos autonomía para resolver, pero no lo hacían, al punto que el gobierno central tenía que intervenir y decía, este tema que está en coyuntura, que genera, bueno, comentarios, críticas de la clase política, del país en general, lo va a tomar el gobierno central. Y era un sinsentido, ¿no? Bueno, nosotros estamos planteando justamente eso. Hay una serie de obras, hay alrededor de 2.500 obras, 2.500 obras inconclusas, paralizadas, abandonadas a nivel nacional. Y hay una serie de obras que son emblemáticas, obras muy importantes, que nosotros las vamos a llevar adelante. ¿Cuáles son las más importantes? A ver, Pero, para refrescar la memoria. Digamos, pero antes que eso, Sí. ¿no? Que las vamos a llevar adelante con o sin la cooperación de los gobiernos regionales. Ajá. Vamos a hacer todo lo posible con muy buena intención, vamos a ir donde cada uno de los gobiernos regionales para impulsar determinadas obras. Si esos gobiernos regionales quieren cooperar con el Poder Ejecutivo y hacerlas de manera limpia, sin corrupción, de manera transparente, lo vamos a hacer de la mano con ellos. ¿Y si no?
lo vamos a hacer solos. Vamos a declarar estado de emergencia, vamos a determinadas horas en emergencia y lo vamos a hacer solos. Para mí la hora más importante, desde el punto de vista emblemático, no quiere decir que no haya muchas otras obras, es el tema del gas de camisea que se prometió a Puno hace más de 20 años. Puno y los puneños no pidieron el gas de camisea, no, se lo prometieron. Bueno, han pasado 20 años y por supuesto que no ha llegado ni un gramo. Pero el gas de camisea ni siquiera le llega a los cusqueños, o sea, lo que es inconcebible, donde está la cuna del gas, ¿no? Y eso lo dicen las propias autoridades cusqueñas. Entonces hay que poner un tubo, un gasoducto directo hacia Puno, y con eso vamos a empezar un gran proceso de modernización y desarrollo para Puno, que es una de las zonas más alejadas y más marginadas que tenemos en el Perú. Perfecto, Carlos. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, por favor, Maricielo, ¿nos avisas? A ver, ahí está. Dayan Herrera. Dayan, muchas gracias por sumarte a esta interactividad y estar con nosotros en vivo a esta hora de la mañana. Son 8:20 de la mañana, estamos en vivo y en directo. ¿Cómo imagina el Perú en 10 años si usted llegara a ser presidente? Bueno, a ver. Muchas gracias, Dayana, por tu pregunta. Nosotros imaginamos al Perú dentro de 10 años como un país desarrollado. Nosotros planteamos que en nuestros 5 años de gobierno vamos a sentar las bases para lograr un país desarrollado. Ha habido muchos países en el mundo que, por ejemplo, en el siglo XIX lograron en el curso de 20 o 25 años pasar de ser un país feudal, como fue el caso de Japón. Japón en 1865 era un país feudal y al final del siglo XIX y al inicio del siglo XX, Japón ya se había convertido en esos parámetros en un país desarrollado. Y en este momento hay un país que nosotros por las películas recordamos como un país agrícola, un país que vivía realmente en condiciones de pobreza para la inmensa mayoría de su población, y que en este momento está a punto de convertirse en un país desarrollado como es Vietnam. Vietnam ya dejó de exportar productos agrícolas y ahora exporta computadoras y microchips. De manera que con toda la tecnología que se ha desarrollado en la actualidad y con un gobierno que realmente quiera representar el clamor de la inmensa mayoría de los peruanos que quieren un cambio real en el manejo de la economía y sobre todo en la manera en que se desarrolla la política en el Perú, podemos sentar las bases en estos 5 años de gobierno para convertirnos en el plazo de 10 o 15 años en un país desarrollado. Ok, a ver, seguimos proponiendo temas aquí. El tema de la corrupción lo mencionaste, el tema del empleo también es fundamental, el tema de la institucionalidad también te parece. ¿Qué otros temas están en tu ranking, digamos, de importancia? Nosotros estamos planteando pocas promesas, ¿no? Pero promesas bien concretas, pero son pocas. Por ejemplo, estamos planteando terminar en 5 años con el problema de la anemia en el Perú, que afecta a la mitad de los niños. 1 de cada 2 niños en el Perú padece anemia y eso se puede solucionar en 5 años. Otra de las promesas que estamos haciendo es la creación de 5 millones de puestos de trabajo, de empleos de calidad, empleos formales. 5 millones, en el periodo, en 5 años. Es bastante alto. ¿Y cómo se puede? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Estamos planteando zonas económicas especiales en el norte, en Puno, en Arequipa, en Iquitos. Zonas económicas especiales que van a atraer grandes empresas internacionales, zonas económicas especiales en las que se va a pagar 0% de IGB, 0% de impuesto a la renta, para que vengan grandes empresas internacionales con toda su tecnología, que sean respetuosas del medio ambiente y sobre todo que sean respetuosas de los derechos laborales, y con eso estamos seguros que vamos a poder fomentar un nuevo impulso a la exportación de productos con valor agregado, y sobre todo la creación de 5 millones de puestos de trabajo con CTS, con AFP, con bonos, con capacitación, con seguro de salud, con todos los derechos laborales que los ciudadanos merecen. Carlos, pero ahí, por ejemplo, ¿no? Por poner un punto nada más, en Puno es una zona donde hay mucho contrabando y eso lo sabemos todos, ¿no? Exacto. Hay males también que nos aquejan desde hace mucho tiempo en ese sentido que primero tendrían que ser solucionados para que se pueda impulsar lo que estás diciendo, ¿no? En Puno, por ejemplo, nosotros estamos planteando las famosas culebras en Puno. Llevar el gas de camisea a Puno. 2, generar ahí una zona económica especial con las características que acabo de mencionar. 3, vamos a establecer un instituto tecnológico superior del más alto nivel con apoyo internacional, para que los jóvenes puneños tengan la capacidad de producir
baterías para autos eléctricos utilizando el litio que existe en Macusani y en Puno, y de esa manera, estableciendo realmente oportunidades y un reconocimiento a nuestros hermanos puneños, vamos a restablecer también el imperio de la ley y la formalidad en esa región del Perú. Bien, tenemos más consultas. A ver, la colocamos por favor. Aymar Ocampo, Aymar, gracias. Dice, ¿cuál es su propuesta para mejorar la salud pública? Bueno, el tema de la salud también es fundamental aquí, ¿no? A ver. Nosotros estamos planteando en el tema de la salud y en el tema de la educación, en primer lugar, la importancia de respetar el derecho a la libertad de elegir de todos los peruanos. Los peruanos tenemos derecho a elegir, y entonces los peruanos tenemos derecho a elegir si vamos a un establecimiento de salud público o a un establecimiento de salud privado, a una escuela pública o a un colegio particular. Y entonces estamos planteando una serie de mecanismos que van a permitir el ingreso del sector privado a través de salud por impuestos, educación por impuestos, reforestación por impuestos, agua por impuestos, gestión por impuestos, para que en lugar de que el Estado sea el que administre los ingentes recursos que existen actualmente en el Perú, porque ahora en el Perú estamos viviendo una crisis de abundancia, estamos viviendo una crisis de despilfarro, estamos viviendo una crisis de corrupción. Se está demostrando claramente que el Estado no tiene la capacidad de manejar limpiamente, transparentemente, honestamente los recursos. Es preferible que sea el sector privado el que, por programas, por impuestos, intervenga en este campo y se asegure la posibilidad de que los peruanos puedan elegir libremente entre acudir a un centro de salud privado o acudir a un centro de salud estatal, o enviar a sus hijos a una escuela pública o enviar a sus hijos a un colegio particular. Bien, vamos a seguir con las propuestas, digamos, de Carlos Spa, precandidato de Sí Creo, pero también me gustaría, Carlos, entrar un poquito en el tema del análisis político actual. Bueno, tú también eres analista político, escribes columnas, en fin, periodista con bastante experiencia en ese sentido. ¿Cómo analizas, digamos ya hablando del tema político electoral, ¿no? La gran cantidad de partidos finalmente que se han logrado inscribir? ¿Cómo visualizas, de caso ser tú el candidato de Sí Creo, llegar a ese debate, por lo menos con 39 partidos? Creo que es lo que está quedando hasta el momento. Sí, ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a llegar tu mensaje en un debate con 39 participantes? Es impresionante. Sí, me parece muy buena la pregunta, porque ¿qué es lo que ha pasado? Se ha generado una inmensa cantidad de partidos políticos a raíz de la legislación electoral que se ha ido aprobando a lo largo de los últimos años. Esa legislación electoral, en primer lugar, establece que el Estado financia a los partidos políticos. El Estado le entrega 70 millones de soles a los partidos políticos, es un negociado. En segundo lugar, se establece una valla electoral de 5%, con lo cual el mensaje es que el Congreso aguanta hasta 20 partidos políticos. Hay que elevar la valla electoral a 20%. Con lo cual el mensaje será que el Congreso aguanta solamente a 5 partidos políticos. Con 20% desaparecen todos, no queda nadie, Carlos. Se van a tener que juntar, van a tener que conciliar. Ajá. Y en tercer lugar, esta legislación electoral le exonera de pago de impuestos a los partidos políticos. Entonces, exoneración de impuestos, subvención de 70 millones de soles. Además, cobro de cupos, porque se dedican a cobrarle cupos a las personas que quieren ser candidatos en el partido. Bueno, entonces se ha convertido realmente en un negociado, y lo que tenemos que hacer es eliminar esa legislación electoral, eliminar el financiamiento público, elevar la valla electoral, y de esa manera va a haber un sistema mucho más sano y menos corrupto que el que existe en la actualidad. No, y además de todo lo que has dicho, incluso ese financiamiento va, digamos, para pagarle pues el sueldo a los presidentes de los partidos, para pagarle a los abogados, para hacer esos talleres de supuestamente formación de nuevos cuadros, o para hasta defenderlos de sus juicios. O sea, es inconcebible, estamos pagándole nosotros a los juicios de estos tipos. Es increíble. Increíble, me parece. ¿Cómo hemos llegado a ese nivel? Como yo decía la vez pasada, ¿no? El infierno está pavimentado de buenas intenciones, ¿no? Entonces, todas estas leyes que dicen, sí, vamos a nivelar la cancha, vamos a permitir que todos estén en igualdad de condiciones. ¿Qué igualdad de condiciones? Si además de todo esto que acabo de mencionar, hay partidos que reciben dinero de la minería ilegal, que reciben dinero del narcotráfico, que reciben dinero realmente de procedencia oscura. Entonces tenemos que transparentar,
Y la manera más transparente es como antiguamente. Fíjate, antiguamente hace, qué sé yo, acuérdate de los partidos históricos, del partido aprista, del PPC, de Acción Popular. No había legislación electoral y eran partidos realmente de masas, donde la gente participaba porque realmente creía en una doctrina. Así debería de ser, ¿no? Correcto. Y sobre ese tema también, ¿cómo vislumbras tú que lleguemos a esta segunda vuelta? Porque todos hablan de que va a haber de todas maneras segunda vuelta, ¿no? Sí, claro. ¿Va a ser parecida a las últimas elecciones donde llegaron 12 candidatos pitufos, por llamarlo de alguna forma, con 10%, 11%, y entre ellos, bueno, no nos quedaba otra que elegir al mal menor? ¿O ahora va a cambiar la situación? ¿Cómo la ves? Yo creo que sí, yo creo que va a cambiar la ¿Que va a situación. cambiar? Sí, yo creo que va a cambiar grandemente, pienso yo. Sí, ¿en qué Sí. sentido? Porque varios, por el contrario, sostienen que igual van a ser dos candidatos pequeñitos, ¿no? Que con la justa van a llegar a la segunda Sí. vuelta. ¿Tú no crees eso? No, yo creo que va a ser muy distinto. Yo creo, y siempre lo digo, que mira, la democracia es por una parte persuasión, es convencimiento, es liderazgo, y por otra parte la democracia es aprendizaje, ¿no? El pueblo va aprendiendo. Ajá. Hay democracias muy estables, muy sólidas, por ejemplo, Estados Unidos, pues, porque es un aprendizaje de 250 años. Ajá. Nosotros tenemos un aprendizaje, pues, ahí que vamos avanzando y retrocediendo. Tenemos que aprender, por favor, esa es la invocación desde aquí también, desde Santa Rosa Radio TV. Tenemos que Vamos aprender de nuestros aprendiendo. errores, porque si no... Vamos aprendiendo nuestros errores, vamos informándonos cada vez mejor para votar. Y entonces yo sí creo que en las elecciones anteriores, en las elecciones donde terminó siendo elegido el presidente Castillo y la señora Boluarte, fue una gran decepción para un importante sector de la población. Y ese aprendizaje, yo tengo la fe y la esperanza y la convicción de que ese aprendizaje va a generar que en las próximas elecciones, en las elecciones del próximo año, va a haber realmente un salto hacia adelante, ya no un salto hacia atrás, un salto hacia la oscuridad, un salto hacia el populismo, la demagogia, un salto hacia Venezuela, Nicaragua, Cuba, no, un salto hacia adelante, hacia la modernidad, hacia la prosperidad compartida, y en ese sentido creo que sí va a haber una alternativa que va a pasar a la segunda vuelta con 20-25% de los votos. Con 20 o 25% de Sí. los votos en primera vuelta. Sí. Queda grabado, ¿ah? Está quedando grabado lo que está diciendo Carlos Spa para Tengo ese convencimiento. para luego ver si finalmente se cumplió ahí su pronóstico. Bien, Sí. tenemos una pregunta más de nuestros seguidores. A ver, Alexander Galindo. Alexander, muchas gracias por estar con nosotros en vivo en este momento aquí en Santa Rosa Radio TV. ¿Qué cambios urgentes cree que necesita el sistema educativo peruano? Bueno, la educación también, tema fundamental. A ver. La propuesta principal que nosotros estamos haciendo es que se respete la libertad de las familias, de dónde van a poner a sus hijos, en qué escuela la van a poner. Entonces, en los últimos años, en los últimos 10, 15 años, se ha venido produciendo una privatización invisible de la educación. Antes de la pandemia de COVID-19, en Lima, el 60% de los escolares acudían a colegios particulares de 200 soles, 300 soles, hasta, 1.000, 1.500 o lo que fuera, ¿no? Entonces, cada vez que una familia de escasos recursos decide que sus niños o sus niñas estén en la escuela privada, lo que están haciendo es ahorrándole una cantidad de dinero al Estado, ¿no? Entonces el Estado se calcula que invierte más o menos 7.000 soles por cada niño en la escuela. Si una familia de escasos recursos decide que sus hijos estén en la escuela privada, le está dando 7.000 soles al Estado. Es lógico y es justo que el Estado le reconozca a través de un bono a esa familia parte de lo que está pagando en una escuela privada. Entonces lo que estamos haciendo es primero planteando el tema de los bonos educativos para reconocer ese esfuerzo que tiene la familia de escasos recursos de poner a sus niños o niñas en la escuela privada, y en segundo lugar fomentar la mejora de esas escuelas privadas a través de la prueba PISA. Entonces, estableciendo una línea de base, si esa escuela cada año va mejorando el rendimiento de sus alumnos en la prueba PISA, se le va a otorgar más bonos para que pueda recibir a más niños de escasos recursos. Bien, ese sería el principal planteamiento. Ahora, sí. si algún congresista, sobre todo algún congresista de izquierda, dice, no, quieren privatizar la educación, no, esto lo que está haciendo es, va a elevar la calidad de la educación pública, porque a través de la competencia, las escuelas públicas van a tener que mejorar su rendimiento para poder seguir compitiendo con las escuelas privadas. Y si alguno de estos congresistas sale a decir eso, yo le preguntaría, ¿qué congresista
tiene a sus niños en escuela pública. ¿Y cuántos congresistas que ni siquiera tienen niños en edad escolar están recibiendo bonos educativos en este momento en el Congreso de la República? Entonces, ¿por qué negarle al pueblo la posibilidad de tener esos mismos bonos? Bien, estamos en vivo aquí en Santa Rosa Radio TV con Carlos Spa, precandidato del partido Sí Creo. Estamos participando con nuestros seguidores de forma interactiva, haciéndole las consultas correspondientes. Te propongo, Carlos, hablar sobre el tema del empleo, ¿no? Que quedó ahí pendiente, y el tema puntualmente también de la situación de la economía en general, ¿no? Del famoso chorreo o no chorreo que se ha venido dando en los últimos tiempos. Bueno, la presidenta dice que tenemos mayor cantidad de capacidad adquisitiva, que somos que dentro de los países líderes, digamos, de la región, en el tema de la estabilidad económica, en el tema de la baja inflación, en fin, que hemos mejorado en términos generales. ¿Compartes eso? En todo caso, ¿cuál es tu propuesta en torno al actual sistema o modelo económico que está imperando aquí en el país? Es verdad, mira, en los últimos 25 años se ha planteado un modelo chorreo, que es un modelo de, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Y en ese modelo de arriba hacia abajo le dicen a la gente, mira, ustedes tienen que aguantar nomás, ajustense el cinturón, aguántense, y a medida que pase el tiempo ya les va a ir chorreando. Ya te va a llegar. Ya te va a llegar. Pero resulta que al 30% de la población peruana no le llega. Y no le va a llegar porque está desconectada por problemas de infraestructura y problemas de conectividad, está desconectado de esos circuitos de la economía moderna. Ahora, cuando dicen, no, que es que el Perú tiene 83.000 millones de dólares en reservas internacionales, que el Perú tiene la inflación más baja de la región, que el Perú tiene el sol más fuerte, la moneda más fuerte, claro, pero eso no es resultado de las políticas del gobierno, eso es resultado del Banco Central de Reserva y es resultado de la actividad privada, de los pequeños, de los medianos y de los grandes empresarios que han generado a lo largo de todos estos años el dinero y la riqueza que existe en el Perú. Pero ese 30% que está desconectado, tenemos que conectarlo a través de un gran programa de infraestructura y conectividad para incorporar a la sierra al milagro agroexportador que se ha producido en la costa en los últimos años. Ahora resulta que, por ejemplo, en la costa tú produces palta, produces uvas. Arándanos. Bueno, en la sierra muchas veces se producen los mismos productos, pero la diferencia es que en la sierra reciben centavos por esos productos y en la costa reciben dólares. Entonces lo justo es que la sierra sea incorporada también a este milagro agroexportador de la costa, y eso lo vamos a hacer a través de infraestructura y de conectividad. Hablando de agroexportación, es muy importante lo que está ocurriendo en Ica, ¿no? Y en Piura también con el tema de los mangos, las paltas, los arándanos, lo que estabas mencionando, ¿no? Sí. Bueno, a lo largo de toda la costa se ha producido realmente un milagro agroexportador. Fíjate, los arándanos son un producto que no es oriundo del Perú. Hace 10 años no existían arándanos en el Perú, y hoy día el Perú se ha convertido en el primer exportador de arándanos en el mundo. Es realmente un milagro lo que ha ocurrido con la palta también, y con muchos otros productos. Pero ahora el reto es incorporar a la sierra a ese mismo milagro para que también se sientan parte de este modelo de prosperidad compartida que estamos planteando. Y en el tema, por ejemplo, Carlos, del empleo puntual, ¿no? Que es otro tema también complejo, como casi todas las cosas que están aquí o que ocurren en nuestro país, porque hay distintos regímenes laborales, ¿no? Que no se han podido solucionar. Digamos, dicen, no, vamos a impulsar el empleo formal, correcto, lo impulsan, pero al final no llega a ser un empleo de calidad también, porque puede ser un empleo formal, pero ganas ¿qué? El sueldo mínimo. Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar eso también? Ese es un tema muy importante, que es el tema de la formalización. Fíjate, hace 20, 25 años, el 70% de la población económicamente activa, 70%, estaba en el sector informal. Ahora es el 80%. Sí, ha aumentado, así es. Entonces decimos, bueno, todas estas grandes figuras macroeconómicas, estas cifras están positivas, pero la informalidad sigue creciendo. O sea, estamos en un proceso no de formalización, estamos en un proceso de informalización. Entonces lo que tenemos que hacer es dar todos los incentivos positivos para lograr la formalización. El primer incentivo que hay que dar para la formalización es que el que ser formal hay que premiar al formal. En la actualidad no se premia al formal, en la actualidad se castiga al formal, se promueve la informalidad, porque tú en el momento que empiezas a crecer un poquito, entonces ya te cae la SUNAT, te empiezan a clavar más impuestos, vienen las inspecciones, entonces lo que hacen es que se promueve el pitufeo. Entonces mejor yo tengo una empresa, se la pongo a nombre de mi primo, de mi sobrino, en lugar de ir generando las sinergias para
crear mayor productividad, para elevar la productividad, para lograr la exportación, hacer empresas más grandes. Entonces el Estado, en lugar de generar tantos trámites, licencias, autorizaciones, multas, privilegios, exoneraciones, que todo eso es oportunidad para la corrupción, lo que tenemos que hacer es desmontar toda esa estructura realmente perversa que impide la formalización. Correcto. Bien, tenemos una consulta, otra consulta, a ver, de nuestros seguidores, Alison Cáceres. Alison, te agradecemos por estar con nosotros en vivo esta mañana, 8:39 exactamente, en vivo aquí en Santa Rosa Radio TV. A ver, Alison dice, o le pregunta a Carlos Spa, ¿qué medidas concretas propone para apoyar a las pequeñas y medianas empresas? Bueno, algo que de lo que estamos hablando, pero a ver si refuerzas eso, por favor, Carlos. Eso es justamente lo que estaba planteando, ¿no? Que hay que dar todos los incentivos de orden tributario. Nosotros estamos planteando una reforma tributaria para eliminar impuestos, para reducir tasas y para reducir también determinadas exoneraciones y privilegios, eliminar impuestos antitécnicos. Lo que tenemos que hacer en términos generales es incentivar que las pequeñas empresas se conviertan en medianas empresas y que las medianas empresas se conviertan en grandes empresas. Y eso hay muchas formas de hacerlo, como repito, a través de un sistema tributario que promueva eso, que premia la formalización, pero luego también a través de incentivos para lograr la exportación, para que estas pequeñas y medianas empresas exporten con valor agregado a países que premian la formalidad, no para que exporten a países que premian la informalidad, que premian el maltrato al medio ambiente, que premian a través de estas guerras de precios el maltrato a los trabajadores y a los derechos laborales. No, a estos otros mercados que pagan buenos precios a las pequeñas y a las medianas empresas que son formales y que cumplen con estándares laborales. Y eso es lo que vamos a hacer a través de estas dos grandes aproximaciones, ¿no? Por una parte, la reforma del sistema tributario y por otra parte, la promoción de las exportaciones. Correcto. Bien, vamos nuevamente al tema político, ¿no? Obviamente entendemos que esto no es no es una aventura, no es algo que se te ocurrió y quisiste ser presidente, sino que entiendo hay todo un andamiaje detrás, cuentas con un equipo, hay toda una plataforma. Es muy importante también por las experiencias que hemos visto en los últimos años de que no solamente llegue, digamos, una persona a ocupar la presidencia de la República, sino también cuente con una mochila o un respaldo político importante, ¿no? En este caso también con cantidad, por ejemplo, de representantes en el Congreso. Si no va a pasar lo que ocurrió con PPK, ¿no? Que llegó y Keiko tuvo 73 representantes en el Congreso y se generó todo un tema en ese sentido. ¿Cómo analizas ese tema y cómo vas trabajando en ese sentido? Bueno, nosotros tenemos ya un equipo de trabajo que está trabajando ya desde hace varios meses, yo diría hasta hace más de un año, pero por supuesto que estamos abiertos a seguir recibiendo peruanos de buena voluntad, peruanos que sean honestos, peruanos que tengan el Perú como principal horizonte para también incorporarse, porque tampoco se trata de pensar que vamos a lograr todos nuestros objetivos solos, de manera excluyente. No. Tenemos los brazos abiertos para, como repito, peruanos de buena voluntad que deseen incorporarse a este esfuerzo. Pero además hay un tema muy importante, que es el tema de la prudencia política. O sea, el sistema peruano está hecho, como ya lo hemos dicho, para que tenga una primera vuelta y luego hay una segunda vuelta. Entonces, si hay una segunda vuelta, los políticos tienen que actuar con prudencia en la primera vuelta, porque es evidente que en la segunda vuelta va a tener que haber una conversación, va a tener que haber un diálogo. Entonces, si nosotros llegamos, por decirte, a la segunda vuelta con 20-25% de los votos, vamos a tener que convocar a muchos de los políticos que están en este momento en la primera vuelta. Lógico. Y entonces, por eso es que los peruanos, y yo lo advierto en los viajes que hago al interior del Perú, en las provincias, y por eso lo evito, hay una molestia muy justificada en esta guerra que hay ahora, antes siquiera que empiece la primera vuelta, en ciertos políticos que se insultan, se agravian, todos los días vemos dicterios de grueso calibre y nosotros no queremos entrar en eso. Yo siempre digo, yo no voy a entrar en el quién, vayamos al qué, analizar las cosas, el fondo de los temas, de los problemas, de la inseguridad ciudadana.
Pero por eso, porque hay que ser prudentes y pensar que vamos a ir a una segunda vuelta y ahí vamos a tener que convocar a la gran mayoría de los peruanos para impulsar un proyecto que sea pensando en el Perú y pensando en el cambio que realmente la inmensa mayoría de los peruanos están reclamando. Prudencia, criterio, liderazgo, conocimiento, expertise, ¿no? Y en el Todo tema eso de- se necesita, ¿no? Y en el tema del liderazgo, por ejemplo, Sí. el liderazgo es, como decía yo hace algunos minutos, es un tema de persuasión y convencimiento, porque el líder no es para que vaya y haga lo que le pida la gente sin hacer un análisis. Hay muchas veces en las cuales uno tiene propuestas y tiene medidas que van a ser duras, que van a ser dolorosas, Ujú. pero uno las tiene que plantear, las tiene que explicar, y si uno las plantea y las explica como debe ser, la gente la va a respaldar. Ok, bien, importante entonces ese análisis. Eh, Hablando, digamos, de cambios estructurales, ¿cuáles son tus principales puntos en ese sentido? Bueno, como repito, ¿no? Nosotros tenemos 5 columnas. La primera columna que es secar el pozo de la corrupción. Eso es un cambio muy importante porque toda la corrupción que estamos viviendo en la actualidad, fíjate, en este momento el presupuesto general de la República es de alrededor de 250.000 millones de soles y de ese presupuesto prácticamente 100.000 millones de soles se va en sueldos y salarios. Ujú. Una burocracia que ha ido aumentando, y cuando hablo de burocracia me refiero a una burocracia dorada. Fíjate lo que está pasando en el Congreso de la República. Ujú. El Congreso de la República está en este momento totalmente descontrolado. Y cuando digo descontrolado, no lo digo solamente de manera metafórica, lo digo de manera literal, porque el Congreso de la República es la única repartición del Estado que no está sometido al control concurrente de la Contraloría General de la República, entonces está descontrolado. Y en ese contexto de descontrol en el que se encuentra el Congreso, ha pasado de un presupuesto de 350 millones de soles a 1.250 millones de soles, Ujú. sin contar el Senado que acaban de crear. Claro, la nueva cámara que aplica La para el nueva otro cámara que aplica a cuando partir del se- 2026. Cuando se prometía hace 4 o 5 años que iba a haber una nueva Cámara, se decía que esta Cámara iba a ser con el mismo número de congresistas, que se iba a reducir el número de diputados y que, bueno, en total iban a ser alrededor de 130. Ujú. Se decía que no iba a haber un aumento del presupuesto, ¿te acuerdas? Sí, no, ya está, ya lo plantearon. ¿Y ahora de dónde va a salir la plata? Bueno, de nuestro bolsillo, ¿no? De lo que Entonces, tributamos. ese es un tema estructural realmente muy importante, que es secar el pozo de la corrupción, eliminar todos estos trámites que estamos planteando, reducir los impuestos, poner el bolsillo en el bolsillo del pueblo, en el bolsillo de las amas de casa, el dinero, porque siempre lo repito, ¿quién gasta mejor, un ama de casa o el Estado? Es evidente que el ama de casa gasta mejor. Hay que poner, devolviendo impuestos a través de los bonos educativos, bonos de salud que estaba planteando anteriormente, hay que poner el dinero en el bolsillo de la gente para que sea la gente la que ejerciendo su libertad decide dónde gastar ¿Has ese dinero. mencionado reducir impuestos? ¿Cómo es eso? A ver, Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué tipo de impuestos? hay impuestos especiales, antitécnicos, que nosotros vamos a eliminar. Por ejemplo, el impuesto, hay un impuesto que si tú la vez pasada lo planteaba, ¿no? Mira, por ejemplo, tú eres dueño de una casa Mm, y decides vender esa casa, tienes que pagar un impuesto a la renta de 5%. ujú, Pero si hay una empresa que es dueño de esa misma casa, entonces tiene que pagar 30%. ujú. Entonces, en lugar de fomentar que las empresas sean transparentes y vendan las casas como debe ser, se fomenta el pitufeo, la falta de transparencia, de que lo pongan a nombre de otra persona, se Ujú. genera corrupción. Ujú. Entonces, nosotros planteamos un impuesto de 5% para todos. Hay otro impuesto que se llama el ITF, Impuesto a las Transacciones Financieras. Financieras, así es. Ese impuesto fue creado porque decían, vamos a poner ese impuesto a todas las transacciones bancarias para detectar el lavado de activos. De lavado de activos, así es. A ver, yo pregunto, ¿se ha detectado lavado de activos gracias a ese impuesto? Ujú, Hay que eliminar ese impuesto, porque ese impuesto impide la bancarización. ujú, Ese impuesto atemoriza a la gente para que se bancarice. ujú. Entonces hay que eliminar ese impuesto. Y por otra parte hay el impuesto al IGB, que es el Impuesto General a las Ventas, que nosotros planteamos que cuando tú vayas a un establecimiento formal, porque queremos promover la formalización, cuando tú vayas a un establecimiento, por ejemplo, cuando tú vas a un supermercado, digamos, Totos, ¿no? Pagas y te dicen, señor, estos centavitos, ¿le gustaría a usted donarlos a tal caridad? Así es. Entonces tú dices sí, y no hay ningún trámite. Dice sí y se hace. Ujú. Bueno, así vamos a devolver un punto del IGB, se lo vamos a devolver a los que vayan a los establecimientos formales,
sin hacerle ninguna pregunta, simplemente cuál es su DNI, y ese punto del IGB que vamos a devolver va a ir a tu cuenta de AFP o a una cuenta bancaria. Bien, estamos con Carlos Spa. Vamos con una consulta más. A ver, Maricielo, por favor, por parte de los seguidores de Santa Rosa Radio TV, que están conectados a través de nuestra plataforma en YouTube y también en Facebook y en canales de cable, en radio también, en los 1500 AM y en el 105.1 de la FM para Lima Sur, y además de nuestra página web, por supuesto. A ver, Pedro Ríos, gracias por estar con nosotros. Dice, ¿qué valores o principios guiarán su gestión y la toma de decisiones más difíciles? A ver, valores o principios, Muy qué bien, importante Pedro. eso, ¿no? Muy bien, Pedro. Mira, ¿Es equivalente eso con la política, Carlos? ¿Los valores o principios o no? Totalmente. Mira, Por favor, tenemos que impulsar eso. Sí. a mí una persona que yo admiro mucho, un día me dijo lo siguiente, me dijo, mira, Carlos, me dijo, tú en el 80% de las decisiones que tienes que tomar en tu vida, tú sabes lo que tienes que hacer. No tienes que pensarlo mucho. El 80% de las veces la cosa está muy clara. Hay un 20% de las veces en las cuales ahí sí estás dudando entre si hago esto, si hago lo otro, si es más conveniente o no. En ese 20% de las veces tú tienes que hacer lo correcto. Y tú sí sabes lo que es correcto. De repente no será lo más conveniente, pero uno sí sabe lo que es lo correcto, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre acá, lo que está diciendo Pedro, que es muy buena esa pregunta. Nosotros tenemos en nuestro ideario, que está en nuestra página sicreo.org.pe, nuestros principios. Aparte de nuestra misión, nuestros objetivos, tenemos nuestros principios. Entonces hay un principio que se llama el principio de interés superior del niño, hay el principio de la presunción de inocencia, bueno, hay una serie de principios. Y hay un principio que en el campo internacional se llama el pacta sunt servanda, se llama, que quiere decir que los países tienen que cumplir los tratados que han firmado. Ajá. Entonces la vez pasada me preguntaban, no, que si al Perú se debería de ir de la Comisión Interamericana. Lo que está en boga ahora por la propia presidenta, el propio ejecutivo. Así esas balas de plata, esas soluciones mágicas. Que siempre salen en los momentos complicados. En los momentos complicados. Entonces yo decía, bueno, vamos a actuar en base a nuestros principios. Nuestro principio es el pacta sunt servanda. De acuerdo a ese principio, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuando hayamos agotado todos nuestros esfuerzos para reformarlos, en ese momento nos retiraremos. La pregunta es, ¿el Perú ha hecho algún esfuerzo para reformar esas dos instituciones? Ninguna. Entonces, ¿con qué, digamos, derecho vamos a decir que nos vamos a retirar de la noche a la mañana? Aparte que tampoco queremos estar junto con países como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, que son los países que se han retirado de esos organismos. Así que cuando uno tiene los principios muy claros, en ese 20% que a veces es difícil de decidir, uno puede decidir rápidamente si se acuerda de esos principios. Así que muchas gracias, Pedro, por esa pregunta. Bien, vamos ya entrando a la recta final. Nos quedan 5 minutos, Carlos, ya para terminar el programa, pero me gustaría plantearte esta pregunta en el tema ya, digamos, de estrategias de comunicación, que tú conoces ese tema también y que es muy importante de cara a lo que quieres hacer, a una campaña, pre-campaña, y luego ya si logras finalmente convertirte en el candidato de tu partido. En un país tan distinto, tan complejo como el nuestro, con diferentes regiones, zonas urbanas, zonas rurales, jóvenes, adultos, diferentes grupos etarios, en fin, ¿cómo se plantea eso? El boca a boca, el contacto directo, los medios de comunicación, las redes sociales también, que es tan importante, el grupo de los jóvenes que va a ser decisivo y que es masivo. ¿Cómo ves ese tema también? Sí. Miren, el tema de los jóvenes siempre lo digo, ¿no? Porque los jóvenes van a decidir las elecciones en el próximo año. Son los jóvenes, el grupo etario, digamos, menor de 40 años y luego los jóvenes que están votando por primera vez, esos son los que van a decidir las elecciones. Bueno, nosotros tenemos una estrategia, tú bien lo acabas de plantear, bueno, me has hecho la pregunta y me has dado la respuesta, pues, ¿no? Estamos en una etapa de pre-campaña, y en esta etapa de pre-campaña estamos viajando silenciosa, tranquila, austeramente. Yo siempre digo, no, mira, si yo quiero ser un presidente austero, tengo que ser un candidato austero. Si quiero ser un presidente honesto, tengo que ser un candidato honesto, ¿no? Eso es lo que tengo que ser. Y entonces, y si quiero ser un presidente todoterreno, tengo que ser un candidato todoterreno. Entonces yo viajo de manera bien austera, tranquilo, voy viajando por el Perú, en estas próximas semanas voy a seguir viajando, ahí me reúno con la gente
Y a veces me dicen, sí, pero tú pues no estás siendo muy eficiente porque te tomas pues 3 horas, 4 horas en la carretera y llegas y conversas con 10, 15 personas. Para mí es muy importante conversar con ellos, porque yo voy aprendiendo mucho y voy validando nuestras propuestas. Hay muchas propuestas que aquí en Lima suenan, te dicen, oh, quieres elevar la valla 20%, quieres establecer gobierno digital, quieres establecer inteligencia artificial, no, que eso no es posible. Pero cuando vas a las provincias y te vas a las zonas rurales y la gente lo capta rápidamente y están de acuerdo, entonces voy validando. Hay algunas otras cosas que sí, también vamos matizando, vamos moderando, ¿no? Pero lo que yo sí estoy evitando es ir a los medios de comunicación en los cuales me quieren arrastrar a que yo hable mal de otros candidatos. Me dicen, bueno, te vamos a invitar para hablar de la coyuntura. Ajá. ¿Y qué cosa es la coyuntura? No, para hablar mal de este y hablar mal del otro. Y yo no estoy en ese negocio. Que es la No lo clásica quiero también hacer. y lo más fácil también para lograr titulares, ¿no? Que bueno, desde aquí no impulsamos eso sin duda. Bueno, yo por eso me siento tan contento de estar esta mañana aquí con Acá contigo, impulsamos Santa también Rosa. un tema de educación, ¿no? Electoral o comunicacional, si se quiere, ¿no? Informativa también. Y luego, aunque fuera sorprendente cuando uno está en las provincias, que uno va pues a radios y canales de televisión pequeños, reporteros que son así también, que no tienen toda esa parafernalia que hay aquí en Lima, pero te hacen las preguntas que realmente le interesan a la gente. Lógico. Te hablan acerca de la regionalización que ha fracasado, te hablan acerca de la infraestructura que no existe, de los proyectos que se han quedado incompletos. Entonces, sobre esos son los temas que tenemos que conversar, porque la inmensa mayoría del Perú está esperando un cambio real, un cambio importante, y lo que le están ofreciendo estos políticos con sus peleas y sus rencillas no tiene nada que ver con ese cambio. Y lo que estamos viendo en el Congreso de la República, que es insensible completamente a lo que está viviendo el Perú y que ha generado esta crisis, como yo repito, una crisis de abundancia, de despilfarro y malversación, eso lo van a tener que pagar en las próximas elecciones. Correcto. Bien, Carlos, muchísimas gracias por tu presencia aquí esta mañana en Hablando Claro, con Lucho Claros, aquí en Santa Rosa Radio TV. Seguramente en los próximos meses vamos a tener la oportunidad de invitarte Con el nuevamente. mayor gusto. Muchísimas gracias por estar aquí y cerramos esta primera semana del programa agradeciéndoles por su sintonía y por estar conectados permanentemente a la señal de Santa Rosa Radio TV. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana. Desde este lunes 1 de septiembre a partir de las 8 de la mañana llega a Santa Rosa Radio TV, un espacio diferente. Hablando Claro, con el mejor análisis de la coyuntura nacional e internacional, entrevistas exclusivas y comentarios que marcan la pauta del día. Soy Lucho Claros y los invito a seguirnos en este nuevo programa donde la verdad y la reflexión van de la mano. En Santa Rosa Radio TV, Hablando Claro, tu espacio de información y opinión. Santa Rosa Radio Televisión te invita a escuchar la radionovela de Sorana de Los Ángeles, Flor de la Campiña Arequipeña, a partir del lunes 8 de septiembre a las 5 de la mañana y a las 9 de la noche. No te pierdas esta historia donde cada capítulo es un encuentro con la esperanza, el amor y la fe que transforma vidas. Atención, amigos y amigas de la radio, Pueblo de Fe, Santa Rosa Radio Televisión te invita a vivir una experiencia espiritual única e inolvidable. La gran peregrinación por el jubileo de San Juan Macías y los santuarios marianos, conmemorando los 50 años de su canonización. Recorreremos lugares llenos de fe, historia y milagros. Visitaremos Ribera del Fresno en España, tierra natal de San Juan Macías, donde nació, creció y obró su primer milagro. Seguiremos hacia el santuario de la Virgen de Fátima, Lisboa y Oporto en Portugal. Caminaremos hacia Santiago de Compostela, la costa cantábrica, Santander y Zaragoza, donde conoceremos la imponente Basílica del Pilar, el primer santuario mariano de la historia. En el País Vasco visitaremos la tierra de San Ignacio
Ignacio de Loyola y en Francia el conmovedor Santuario de la Virgen de Lourdes. En Madrid descubriremos sus encantos turísticos. Luego viajaremos a la eterna Roma cristiana, imperial y barroca. Visitaremos Asís con los santuarios de San Francisco, Santa Clara y el beato Carlo Acutis. Y como broche de oro asistiremos a la audiencia papal y visitaremos el imponente Vaticano. Informes y reservas al 959-679-662, 959-678-325, teléfono fijo 01555-3878, anexo 101, Girón Camaná 158 Lima. Santa Rosa Radio TV, buenas nuevas en tu vida. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. A través de los 1500 AM y 105.1 FM. Cono Sur y en simultáneo por la televisión. Cable Bantel en el canal 350. Cable Vitel en el canal 27 y en Vitel 360 con una cobertura a nivel nacional. Telecable Monsefú en el canal 8.6. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. En todo el Perú, son las 9 de la mañana. La Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Presenta el informativo de la hora. Muy buenos días, queridos amigos de Santa Rosa Radio Televisión. Estas son nuestras principales noticias en el microinformativo. Miraflores inaugura hoy Feria de Becas, Cultura y Gastronomía de más de 15 países. Loreto, crean grupo de trabajo multisectorial para el desarrollo y remediación del lote 192. Eres parte de la generación que no se detiene y anhela lograr un cambio significativo. Es el momento de construir tu futuro y salir adelante. El mundo está enfrentando constantes cambios y la Universidad de San Martín de Porres forma líderes que tienen el valor para levantarse y perseguir sus ideales. No te detengas, porque juntos estamos conectando tus sueños. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces, aprende cómo. Mayor información en admisión.usmp.edu.pe. Atentado en Trujillo. Detienen a 3 presuntos implicados en ataque que dejó 9 heridos. Estas fueron nuestras principales noticias en el microinformativo. Volvemos en una hora con más información. La Universidad de San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo. Presentó el microinformativo de esta hora. 9 de la mañana, 2 minutos.